Así como hay una secreción nula de la hormona antidiurética, existe el denominado síndrome SIHAT. Todos han hecho internado y han visto pacientes con SIHAT, ¿o no? ¿Nunca vieron? Paciente hospitalizado, está postrado y de pronto tienen sodio bajo, ¿no les ha pasado? ¿Cuánto? 120, 119, y el paciente está con trastorno del sensorio. A eso se denomina secreción inapropiada de hormona antidiurética. En vez de que orine normalmente el paciente, este síndrome se caracteriza porque secreta ya también por gusto la hormona antidiurética. Entonces el paciente se sobrehidrata. ¿Cómo se define? Es una asociación. Al inicio el paciente no tiene síntomas, está asintomático, pero está empezando una hiponatremia. ¿Ya? Empieza el sodio a bajar. ¿Cuál es el valor normal del sodio? 145, 135, ¿no es cierto? Estos pacientes pueden tener 130 y nadie se da cuenta. Normal, no tiene síntomas. Y normalmente, si le miden la osmolaridad del plasma, esta también está bajando, ¿sí o no? El sodio tiene que ver con la osmolaridad plasmática. Es el principal componente. ¿Qué más? Ojo, para el diagnóstico, el paciente no debe tener alteración de la presión, no hipertenso ni hipotenso. Tiene que estar bien hidratado y no debe tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, hipotiroidismo, ni siquiera insuficiencia suprarrenal. Entonces, para el diagnóstico hay que ver eso. Conforme se produce la hiponatremia, el líquido, digamos, extracirculatorio va a estar normal. Ustedes van a ver y el espacio no se comprime, sigue estando normal el líquido extracelular. Y la volemia es normal. Entonces, este efecto de la hormona antidiurética consiste en que por gusto la hormona va a empezar a secretarse. ¿Y qué hace? A nivel, digamos, arterial, aumenta una vasoconstricción. Normalmente se supone que esta hormona debería de regular, ¿no es cierto? ¿Qué regula? A nivel plasmático, el volumen, la volemia. Si falta volemia, ¿qué pasa con la hormona antidiurética? Aumenta para que la volemia se normalice. Si la volemia es muy alta, ¿qué hace? Deja de secretar para que uno orine, ¿de acuerdo? Eso es lo normal. Acá no, hay secreción aumentada, entonces ¿qué hace? Hace que la persona no orine. ¿Cuánto hemos dicho de agua que se reabsorbe? Más o menos 180. Acá no, se absorbe más, se reabsorbe más. Pero no va pues si se distribuye en el organismo, se queda ¿dónde? En el extravascular. ¿Y a dónde va? Al cerebro. Miren todas las causas por las cuales un paciente tiene este síndrome. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se diagnostica? Yo más que eso les diría a ustedes, cuando tengan pacientes que tienen todo esto, en algún momento les van a hacer el SIHAP. En algún momento, si el paciente tiene un cáncer de células pequeñas, mesotelioma, linfoma, que están en tratamiento con medicamentos, ciclofosfamina, vincristina, muchos de los pacientes con estas neoplasias se combinan fármacos con la neoplasia. Y estos pacientes hacen este síndrome. Está normal el paciente, está recibiendo su tratamiento y de pronto a los días, trastorno de sensorio e hiponatremia. Si tiene cualquiera de estas condiciones, entonces el paciente está haciendo un SIHAP. ¿Y por qué es importante diagnosticar? Para saber cómo se trata. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les dicen paciente con trastorno de sensorio e hiponatremia? Ponerle cloruro, ¿sí o no? ¿Sí o no? O no hay que ponerle cloruro. Cloruro más hipersodio, hipertónico, ¿sí o no? Y ahí es donde está el error. No puedes primero ponerle porque le vas a producir un daño cerebral irreversible. Tienes que hacer un buen diagnóstico. ¿En qué momento el paciente comienza a tener síntomas? Número 1. Ya hemos visto de que el paciente no debe tener ningún problema renal. ¿Un hipotiroideo es hiponatremia o no? Claro, es una característica. En la insuficiencia suprarrenal primaria, en adición, ¿hay hiponatremia o no? Sí hay hiponatremia porque se supone que necesitamos
el cortisol y la aldosterona sobre todo para el intercambio de sodio con potasio. Si tengo Addison, voy a perder sodio y voy a ganar potasio. Tengo hiponatremia e hiponatremia. Si le pongo corticoides, soluciona el problema. Entonces no debe tener nada de eso. Entonces, ¿yo puedo hacer el diagnóstico tempranamente? Sí. ¿Cómo? Le doso sodio en orina. ¿De acuerdo? Se dosa sodio en orina. Miren, si el sodio en orina es más de 20 milimoles por litro, yo ya puedo estar tempranamente diciendo, oye, este paciente me va a hacer un CIJA. ¿Qué paciente? El paciente que tiene todas estas patologías. El paciente no entra por CIJAD, el paciente hace CIJAD durante la hospitalización. ¿Cuándo hace síntomas clínicos? Cuando el sodio empieza a disminuir. ¿Cuánto disminuye el sodio? Menos de 125. Miren, empieza a convulsionar con 121. 102 el paciente está en coma y ya es irreversible. Ya no vamos a poder mejorar a este paciente. Lo podemos sacar del CIJAD, pero ya hay daño neurológico. Recuerden que el cerebro es el que regula el medio interno, es el más lábil. Si yo tengo un paciente diabético, le voy a sobrehidratar. El doctor dijo que hay que ponerle a las 8 horas el 80% de lo que dejó de orinar, 10 litros en 2 horas. Lo sobrecargan, le produce un edema cerebral y es el cerebro el que en realidad va a sufrir. ¿En qué otros pacientes, por lo menos nosotros, hemos visto bastante este síndrome? En los posoperados, pacientes que llegan normal a una cirugía y después del primero al quinto día posoperatorio empiezan a hacer una situación de antidiuresis. Esto se debe a que hay pues un estrés y pronto hay un aumento de la secreción de ADH por la neurohipófisis. ¿En qué pacientes vemos esto? En los pacientes que son operados también de la hipófisis. Paciente operado de la hipófisis te hace entre el primero y quinto día después la llamada CIJAD. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Y ustedes ya han visto, ya tengo el paciente que tiene esas patologías, tengo el paciente en el que he descartado que sea hipotiroideo, se supone que le he pedido pruebas tiroideas, se supone que le he pedido un cortisol para descartar un Addison que de repente está oculto por ahí, no tiene insuficiencia renal, no tiene insuficiencia cardíaca. Le he medido el sodio en la orina y he visto de que es más de 20 miliequivalentes por litro. Le he pedido un dosaje de sodio, si quieren 2, 3, hasta 10 veces le piden porque no están seguros. Dicen, no, se ha equivocado el laboratorio y todos les arroja menos de 130. Si está en coma el paciente, lo más probable es que tenga 112. La osmolaridad del plasma está baja. Recuerden, sodio bajo en el plasma con osmolaridad baja y sodio alto en orina. Y la osmolaridad en la orina está también elevada, más de 100 miliosmoles. Y el paciente no orina, pues miren, menos de 2 mililitros por kilo día. Prácticamente está casi en anuria. El diagnóstico diferencial más importante que hay que hacer es con este denominado síndrome pierdesal cerebral. ¿Por qué? Porque el daño neurológico es irreversible. Primero, esto siempre discutíamos con mis amigos de la UCI, ¿no? Los de cuidados intensivos. En el síndrome pierdesal cerebral hay poliuria. En el CIJAD, ¿qué cosa hay? Oliguria. La hiponatremia está presente en ambos, Ustedes van a tener sodios bajos en ambos. En el paciente con CIJAD, ¿qué hemos dicho? Que no está deshidratado, la hidratación está normal. En cambio, este paciente si tiene poliuria se va a deshidratar. En ambos, al perder el sodio, van a tener aumento en la orina. Entonces podemos dosar la hormona antidiurética. ¿Cómo estará en el CIJAD? Aumentada. ¿Más de cuánto? Más de 4 picogramos por mililitro. Y en el síndrome está disminuida. Si está con el síndrome pierdesal, no va a estar aumentada la hormona antidiurética, pues, ¿no? Entonces, esos son los puntos claves que hay que recordar. ¿Ok? Muy bien, este es más o menos un cuadro que nos ayuda a diferenciar
cómo debemos manejar un paciente que tiene hiponatremia, que no esté edematoso, que no tenga ascitis, o sea, descartando problemas hepáticos y problemas renales. Medir, lo primero, el sodio urinario. Si está más de 20, tenemos que medir la presión venosa central. En el CIGAR está aumentado porque hay un aumento de la volemia, y entonces vamos a tener hiponatremia sin que haya deshidratación, la volemia está normal. ¿Y qué hacemos? Restringimos fluidos. Primer paso en el tratamiento del CIGAT. Si el paciente está asintomático, la mayoría de veces hay que bajarle 2/3. Si calculamos cuánto debe tomar de líquido este paciente que está hospitalizado con la patología que tiene y nos está haciendo un CIGAT porque le hemos medido el sodio en orina, está asintomático, no tiene ninguna molestia. ¿Qué es lo primero? Bajarle la cantidad de requerimiento hídrico a 2/3 partes. Restringir líquido. Número 2. Lo podemos hidratar dándole dextrosa, pero la otra mitad cloruro de sodio. Y controlamos la natremia. Vamos midiendo el sodio va normalizándose y listo, no hay ningún problema. El problema es los pacientes que tienen sensorio alterado y la hiponatremia es severa. Los pacientes tienen que irse a UCI. Hay que monitorear bien a los pacientes. Primero se restringe ya no el 25%, sino el 50%. Y en segundo lugar, si no evoluciona, recién le ponemos el suero salino hipertónico. ¿Con qué objetivo? Que orine. Y tratar de normalizar lo que es el sodio para que no haya un daño neurológico. Aquí está el cálculo de cuántos miliequivalentes, a cuánto debemos de llevar, ¿no? Esta es más o menos la fórmula. Pero ojo, no hay que llevarle de golpe a 135, ¿eh? Sino hay que llevar paulatinamente, ¿no? Si está en 120, lo llevaré a 125, después a 130, a 135. Si de pronto digo, no, lo voy a llevar a 135, le produce más daño cerebral. Hay que darle furosemida para que elimine el agua libre, para reponer la pérdida del sodio urinario, ¿no? Y miren, hay que evaluar cada hora, o sea, a los pacientes se les monitoriza, porque si no pueden hacer la complicación que es la mielinolisis pontina, y eso es irreversible. El paciente queda con secuela neurológica. Hemos tenido pacientes así en emergencia. Después ya llegan los problemas judiciales. El paciente entró hablando, se deshidrató por una diarrea, terminó descerebrado. ¿Qué pasó? Después los buscan a los que han estado de guardia, a los 6 meses, 1 año, 2 años, porque es un juicio que le abren al hospital. Y el hospital se desentiende, pues te dice, ¿quién estaba de guardia? ¿Qué hacía usted en ese momento? Demuéstreme. El fiscal te dice otra cosa. Les menciono porque ha habido casos, ¿ah? Así que hay que tener cuidado. Muy bien, pero también hay tratamiento médicos. Claro, hay tratamiento médico. Se usa este medicamento que se llama demeclociclina. Pero si no, también podemos usar el litio, aunque hay que tener cuidado con el litio, ¿no? El litio puede producir hipotiroidismo también. Entonces, la demeclociclina, ¿dónde hemos dicho que actuaba? ¿Se acuerdan del primer mensajero del AMP cíclico, la adenyl-ciclasa? Ahí actúa este medicamento. Miren, aumenta el AMP cíclico y abre los canales de agua por parte del túbulo, ¿no? La demeclociclina inhibe la acción de la hormona antidiurética en algún punto. Pues con eso bloqueamos la acción de esta hormona antidiurética. Muy bien, estas son patologías que tienen que ver entonces con la hipófisis. Miren, vamos a comenzar hablando de los tumores hipofisiarios. Lo que hemos visto antes era hipotálamo netamente, lo que se ve con mucha frecuencia. En la hipófisis, primero recuerden qué cosa es la hipófisis, ¿no? Y qué tumores se producen en la hipófisis. En la hipófisis nosotros podemos producir diferentes tipos de tumores. Los tumores que producen hormonas se llaman tumores productores. Y están acá. ¿Cuáles son? Si produzco prolactina, prolactinoma. Si produzco hormona de crecimiento, acromegalia. Si es antes de la pubertad, gigantismo. Si produzco ACTH, enfermedad de Cushing. Y puedo producir ambas, ¿ah? Eso se llama tumor mixto. Una pregunta es, en los tumores hipofisiarios, la mayor prevalencia son tumores productores o no productores.
Si ustedes suman, la mayoría son tumores productores. 66% de los tumores de la hipófisis producen hormonas. ¿Por qué se produce el tumor en la hipófisis? Hay varias teorías. Las más importantes están acá en este cuadrito. Primero, hay una lesión de los cromosomas. En segundo lugar, ¿ustedes saben qué es un oncogen? Un oncogen es aquel que tiene la habilidad genética de formar una neoplasia. Ese es un oncogen, donde ustedes quieran, en la tiroides, en la hipófisis, en las células sanguíneas, en las células de la mama. Un oncogen fabrica células cancerosas. ¿Qué pasa? Los oncogenes se activan, existen señales de traducción. La señal de traducción son los mensajes genéticos, del código genético que tenemos. Son mensajes que les dicen más hormona. Pero no solo eso, sino también se supone que si hay un oncogen, hay otro gen que va a inhibir, ese se llama un gen supresor. Un gen que suprime al oncogen. ¿Qué sucede? Disminuyen los genes que van a suprimir a los oncogenes. Entonces tengo toda la variante para que se produzcan neoplasias. Felizmente la mayoría de estos tumores que se van a acentuar en las diferentes células de la hipófisis son benignos y se denominan adenomas. Si es una expresión monoclonal en el actótropo, produce prolactinoma. Si es en el corticótropo, ACTH, enfermedad de Cushing. Si es en el somatotropo, hormona de crecimiento, y así sucesivamente. Pero si por casualidad algunos de estos ingresan a este adenoma, entonces se desdiferencian y producen cáncer. La pregunta, ¿cuál de estos tumores que hay acá que producen hormonas generalmente es el más frecuente que se produce un cáncer? Los prolactinomas. Los prolactinomas pueden malignizarse y producir neoplasia. Prolactinomas que invaden otras partes del cuerpo. Vamos a comenzar entonces con los tumores productores. El principal tumor productor es el prolactinoma. Si ustedes ven, el prolactinoma es benigno. Miren, es la mayoría de los tumores. De todos los tumores de la hipófisis que se producen, es el 40%. Es más en la mujer que en el varón. Y es más en la mujer que está en edad reproductiva. Y como la mujer está en edad reproductiva, tiene alteración de la menstruación. Entonces la que más acude a la consulta, al ginecólogo, ¿no? Obvio. Va al ginecólogo, doctor, se me fue la menstruación. O ¿sabe qué? Yo quiero embarazarme y no puedo embarazar. No solo eso, tienen una triada. Amenorrea, galactorrea, ¿no es cierto? Amenorrea, galactorrea e infertilidad. Toda mujer en edad reproductiva que tiene amenorrea, infertilidad porque quiere embarazarse y no puede, y tiene galactorrea, esa paciente casi con seguridad tiene aumento en la secreción de prolactina. Es la primera posibilidad. Pero no solamente estos tumores son tumores pequeños, son tumores grandes. ¿Ven esta parte de acá oscura? ¿Ven o no? Ese es un microadenoma. Ojo, en la resonancia no se ve de color así blanco, sino este puntito oscuro que no pinta. Ese es el microadenoma. Y en el macroadenoma es todo esto. No capta el gadolíneo. Si captara el gadolíneo se vería de este color, así blanco. Este es un macroprolactinoma. El resultado de muchos pacientes son operados, los macro sobre todo, pero el tratamiento del prolactinoma de elección no es quirúrgico, por si acaso. Es una pelea con los neurocirujanos. Ellos quieren operar todo lo que ven. Solo se opera bajo ciertas circunstancias, y lo vamos a ver ahorita. Pero es importante marcador. Recuerdan, les he mencionado, los prolactinomas pueden convertirse en cáncer. No dejan de producir la hormona prolactina, más bien producen en más cantidad.
tiene que ver el K67 y este antígeno nuclear proliferativo. Si estos están presentes, les había dicho, el tratamiento es con agonistas dopaminérgicos. Tratamiento agonistas dopaminérgicos. ¿Cuáles? Cabergolina y bromocriptina. Acá usamos las dos. Pero yo tengo más experiencia y le tengo más fe a la cabergolina. ¿Por qué? Porque es más potente, se toma menos veces al día, tiene más efecto. Los estudios, la mayoría de los estudios dicen que es mucho mejor, pero tiene un pequeño problema, el costo. Costo-efectividad habría que ver. Entonces, yo puedo dar cabergolina a los pacientes y después de un año que están tomando el tratamiento y 3 gramos es la dosis máxima, 3 gramos la dosis máxima, hacen resistencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque tienen estos marcadores de aquí. Y eso es lo que se ve con mucha frecuencia. Y estos se hacen agresivos a los prolactinomas. Generalmente son los macroprolactinomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? A veces es cirugía o radioterapia. ¿Ya? Los síntomas y signos del macro, o mejor dicho, del tumor que produce prolactina en los varones y las mujeres es sexual. Básicamente es función sexual. Miren ustedes, ¿qué ven en este cuadro? Acá las edades, ¿verdad? Aquí el número de pacientes. Estos son varones y en columna blanca son mujeres. Es obvio que la mujer en edad reproductiva es la que más consulta. Y el varón empieza a consultar después de los 46 años. En el varón son más los macroprolactinomas. Y en la mujer son los más microprolactinomas. ¿Por qué? No sé, cuestión genética. ¿De acuerdo? En el varón son los macroprolactinomas y en la mujer los microprolactinomas. La pregunta, ¿todo microprolactinoma termina siendo macro? No. El que va a ser macro, va a ser macro. ¿Cuánto tiempo pasa de lo que es micro para volverse macro? No se sabe. Eso es independiente. Puede pasar 1 año, 5 años, 10 años. Va a depender de la proliferación y de ese KI y de ese otro factor. ¿Por qué entonces consulta a la mujer aquí, en estas edades, por amenorrea, galactorrea? ¿Todas las mujeres tienen galactorrea? No, solo el 70%. 70% de mujeres tienen galactorrea. Los varones ya consultan acá cuando tienen ya tumores que les ha producido un problema de hipertensión endocraniana. El varón llega a la emergencia por una convulsión. Lo ven en la emergencia, le toman una resonancia y un tumor grande. Le piden hormonas, sale prolactina. La prolactina en el varón normalmente es hasta 20. ¿Cuánto sale? 300, 400, 500, 600 de prolactina. Y el varón, cuando uno lo evalúa, ya lo evalúa en UCI o ya cuando lo operan. Señor, ¿usted no tenía ninguna molestia, ningún síntoma? ¿Se acuerdan de Tanner? Hay que evaluar el tamaño del testículo. Ahí se evalúa a estos pacientes con eso. ¿Y usted no tenía problema de erección? No, no, para nada. A la esposa, ¿no? ¿No tiene problemas de erección? Sí, me dice, hace 6 meses yo pensé que estaba cansado, trabajaba. O tenía un amante. Y después se le examina al paciente y le pedimos testosterona, está baja. No hay, 0. No, sí, doctor, yo sí. No, señor, va a engañar a otra persona. Es imposible de que pueda no haber tenido. Lo que pasa es que el varón nunca va a la consulta pues diciendo, no tengo líbido, tengo impotencia, doctor. Raro, ¿no? Es idiosincrático, ¿eh? Por eso es que se ve este cuadro. Si no, ¿cómo van a esperar que les dé su convulsión ya operados, ¿no? O sea, mucho tiempo. Y eso es lógico, miren. 70% de los varones tienen infertilidad. El líbido, 100%, o sea, no hay erección. Cefalea en el varón, no hay idea. Cambios visuales, obviamente, ¿no? Los que son muy viejitos, porque también tienen prolactinomas, ¿saben quién nos envía? El oftalmólogo. Porque de la noche a la mañana que estaban viendo bien el campo visual,
se les apaga, solamente ven por la mitad del ojo, el otro lado no ven, ven oscuro. Van al oftalmólogo, les hace fondo de ojo, les pide su resonancia y es un tumor que está comprimiendo el quiasma. Y lo envían recién al endocrinólogo. En cambio la mujer, miren, cefalea, cambio visual, pero infertilidad 48% con amenorrea. ¿Y por qué hay amenorrea? Porque la prolactina aumenta los receptores de la LH. Y en el varón se altera la función testicular, el líbido y la fertilidad. La prolactina actúa en las células del Leydig, en las células germinales, en la próstata y en las vías deferentes. Si es un tumor grande, no va a venir solamente la mujer con amenorrea galactorrea, sino va a venir con cefalea, signos de hipertensión endocraniana, compromiso de campos visuales. Si el tumor es tan grande, se puede ir a los lados laterales y se va al seno cavernoso. La pregunta es, ¿todas las prolactinas altas son producidas por tumores? No. En este cuadro vean ustedes todas las causas que pueden producir aumento de la prolactina y no ser tumores. Aquí está el tumor prolactinoma, pero pueden haber tumores no funcionantes, adenomas, hipofisitis, enfermedades infiltrativas, la gestación, el estímulo mamario. En el acto sexual obviamente hay estímulo mamario. Los anticonceptivos también aumentan la prolactina. Entonces a la paciente que se va a hacer el examen se le dice toma anticonceptivos, nada de contacto sexual, ni siquiera que la miren, por lo menos un mes, para dosar bien la prolactina. No sirve esto del pool de prolactina, ¿no? Ya no es útil ya el pool de prolactina. Entonces tenemos que ver todo eso. Hacemos el diagnóstico. Primero hay que ver y hay que determinar por el laboratorio que efectivamente hay aumento de la prolactina. El valor normal en la mujer es de 25 microgramos. Cuando hay tumores grandes, sobrado pasa de 300, 400, 500, 800, 1000. Cuando son tumores pequeñitos, generalmente no pasan de 300. Pero ojo, miren, drogas como la risperidona y el metoclopramida aumentan la secreción de la prolactina. El tratamiento, les dije, agonistas dopaminérgicos, acá está la bromocriptina, la dosis, las tabletas vienen de 0.625 miligramos, la dosis máxima son 30 miligramos. ¿Cuántas tabletas le van a dar? Imagínense, 20, por lo menos 20 tabletas. Por eso yo les digo, es mejor usar cabergoline, que viene de 0.5, y la dosis máxima se da 1 a 2 veces por semana. Fuera del Perú hay la pergolida y la quinagolina. ¿Cómo actúan estas hormonas? Se denominan agonistas de la dopamina, reducen el número y el tamaño de las células que se llaman dactótropos. Les producen apoptosis. ¿Qué quiere decir? Que la célula que fabrica la hormona se muere, y si se muere, baja el tamaño del tumor y también la secreción. ¿Cuánto es el tratamiento? El tratamiento fundamentalmente es casi de 2 años. Entonces, cuando el paciente viene, hay que informarle cuál es su tratamiento. La cabergolina, 24 meses. Miren, normaliza la prolactina cuando son tumores grandes en el 76% y cuando son pequeños, 80%. O sea, no quiere decir que hay un tratamiento al 100%. El tamaño del tumor se reduce cuando son tumores más de 1 centímetro en el 73% y si son microplastinomas el 72%. Este es un caso de un paciente que no quiso operarse. Este paciente, miren, tremendo tumor, ¿ven? Miren. Un prolactinoma que se fue al seno cavernoso y luego hacia adelante. Le estaba produciendo compresión del quiasma. Pero el paciente no quiso operarse. Señor, va a volverse ciego si no se opera. No. Me voy a morir si me opero, porque a él tenían que ser transcraneal, no por la nariz. Se le dio la cabergolina y miren, después de 1 año quedó un quiste, pero miren el tamaño, cómo se redujo. Y aquí, aquí. Entonces el tratamiento es netamente médico. ¿Cuándo no debemos dar el tratamiento? Mínimo 12 meses, máximo 2 años.
En el 31% de los microprolactinomas pueden volver a aparecer y los macroprolactinomas en el 36%. Se considera resistencia a los agonistas cuando no normalizan la prolactina, cuando el tamaño después de 2 años es normal y generalmente hay mutación, pues, ¿no? Son receptores tipo 2. ¿Cuáles son las complicaciones médicas del medicamento? El medicamento puede producir lo que llamamos una regurgitación mitral, la cabergolina. Al paciente por eso se le envía antes y cada 6 meses o cada año al cardiólogo para que le haga un ecocardio. Cirugía, 10% de los pacientes tienen que entrar a cirugía. Los que no responden al tratamiento médico, los que tienen efecto de masa, es un tumor tan grande como el que les mostré, que el paciente se va a quedar ciego, no va a esperar 2 años a que baje el tamaño del tumor. Si el paciente tiene hipopituitarismo, también, ¿no? Está recibiendo hormona para la tiroides porque el tumor está aplastando a las células. Aquellos que se llaman quistes también. Entonces, la cirugía cura en el 74% los micro y el 33% los macro. ¿Ve? Por eso el tratamiento de los macros no siempre es cirugía. Como es tan grande el tumor, lo único que hacen es sacarle la parte que les... Pero no pueden sacar el resto del tumor. El resto del tumor es tratamiento médico. La radioterapia se da cuando el paciente pues no responde a la cirugía y tampoco al tratamiento médico. Entonces, esta hipófisis que ustedes ven acá, miren, pesa menos de 500 gramos. Tiene 2 lóbulos, el lóbulo anterior, hemos dicho que produce todas estas hormonas, y el lóbulo posterior. Hay preguntas en el examen que he visto en algún examen hace tiempo. La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, acá está, y la neurohipófisis deriva de la evaginación del piso del tercer ventrículo. No tienen la misma estructura. Las células de la hipófisis posterior no producen hormonas por eso. Entonces, si yo tengo una alteración aquí en la hipófisis, voy a tener entonces falta de secreción de las hormonas que han visto ahí. Y eso se denomina hipopituitarismo. El hipopituitarismo entonces es una disminución de la función de la hipófisis. Puede ser que se afecte el hipotálamo. Si se afecta el hipotálamo, tenemos hipopituitarismo primario o secundario. Si se afecta la hipófisis, se llama primario, no se olviden. Si la afección es la hipófisis, se llama hipopituitarismo primario. Si está afectado el hipotálamo, se llama hipopituitarismo secundario. Hay preguntas que a veces los confunden. Si falla la hipófisis, se llama hipopituitarismo. Si lo que está fallando es la hipófisis, hipopituitarismo primario. Si la falla son las hormonas que liberan en el hipotálamo las hormonas de la hipófisis, se llama secundario. Si todas las hormonas de la hipófisis anterior están alteradas, toditas, se llama panhipopituitarismo. ¿De acuerdo? Se denomina panhipopituitarismo cuando todas las hormonas de la adenohipófisis no se producen. Pero cuando se producen todas, excepto una o excepto 2, entonces eso se llama parcial. Los pacientes que entran a cirugía muchas veces hacen hipopituitarismo transitorio, ya sea porque hay un tumor que los está aplastando o por el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué se llama transitorio? Porque después de un tiempo se normalizan las hormonas. ¿Cuáles son las principales causas por las cuales hay hipopituitarismo? En general son por tumores, ¿de acuerdo? La mayor causa por las cuales hay hipopituitarismo son tumores en la hipófisis. Estos tumores no son solos, sino van a acompañarse de cefalea
y los tumores muchas veces van a afectar el quiasma óptico. Entonces el paciente va con alteraciones del campo visual. ¿Han visto el prolactinoma? Es una hormona que secreta. Si es un macroprolactinoma, aplasta las otras células. Entonces es un tumor que produce prolactina, pero que causa hipopituitarismo. ¿Primario o secundario? Primario, porque está aplastada la hipófisis. No digan secundario al tumor, no. Es hipopituitarismo primario porque el tumor está aplastando las otras células. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si la hipófisis, el tumor está encima de la hipófisis? Entonces no se liberan las hormonas que van a la hipófisis. ¿Cómo sería? Hipopituitarismo secundario. ¿El Kalman es un hipopituitarismo primario o secundario? Secundario. ¿Por qué? Porque no se produce la hormona liberadora en el hipotálamo. ¿De acuerdo? La hormona, la diabetes insípida, neurogénica, es hipopituitarismo de la adenohipófisis, ¿primario o secundario? ¿Primario o secundario? Secundario. ¿Dónde se produce la hormona antidiurética? En el hipotálamo. ¿Qué se está afectando? La hormona antidiurética de la hipófisis posterior. No es la hipófisis la que está mal, es el hipotálamo. ¿De acuerdo? No se confundan, ¿ah? Hay preguntas que, por lo menos en el área de neurocirugía, han pedido, no las han puesto en los exámenes, en algún momento las van a poner. Les digo porque yo he configurado algunas de esas en ese sentido. ¿Ya? No se descuiden de esto. Muy bien. Entonces, miren, todas las causas de hipopituitarismo, hay un montón de causas. Entonces, hipopituitarismo primario, cuando es la hipófisis la que está alterada. Hipopituitarismo secundario, cuando está alterado el hipotálamo. No se olviden. ¿Cuál es la principal causa? Ya les he dicho ahorita, del hipopituitarismo primario. ¿Cuáles son? Tumores hipofisiarios. No se olviden, tumores hipofisiarios. ¿Tumores productores o tumores no productores? Tumores productores. 66% de los tumores producen alguna hormona. Pero ojo, no solamente son tumores. Recuerden que la hipófisis está ricamente irrigada por arterias. Entonces, ¿qué puede pasar? Si le da un aneurisma en la carótida interna, deja de producirse sangre en la hipófisis. ¿Qué pasa? Se necrosa la hipófisis, un infarto. Entonces el paciente hace hipopituitarismo. Y esto se ve en pacientes diabéticos. ¿Eh? Hay diabéticos que han tenido muerte súbita. ¿Qué pasó? Encontraron un aneurisma en la arteria. ¿Se acuerdan los pacientes que tienen en la carótida llena de placas? También puede ocasionar un problema obstructivo hacia la hipófisis. Enfermedades. ¿Una tuberculosis puede afectar a la hipófisis? Sí, puede haber. ¿Eh? Es raro, pero puede haber. Sarcoidosis, abscesos. Y obviamente también la segunda causa de hipopituitarismo primario, cirugía a la hipófisis. El paciente tenía un tumor, no tenía hipopituitarismo y después de la cirugía, por el procedimiento, hacen hipopituitarismo. Entonces, primera causa de hipopituitarismo primario, tumores. Segunda causa, procedimiento, cirugía, aquí está, extirpación quirúrgica. La tercera causa, radioterapia. ¿Quiénes van a radioterapia? Pacientes con acromegalia, pacientes con prolactinomas, recuerden. Pacientes con enfermedad de Cushing que no se puede operar. Paciente que tiene un cáncer en el cerebro, van a radioterapia. La radioterapia le afecta a la hipófisis. Y el hipopituitarismo secundario, el problema está en el hipotálamo. Es raro, ¿eh? Pero podría haber. Pero también hay deficiencia aislada de estas hormonas. A eso se llama hipopituitarismo parcial. Si es un niño que llega a la consulta porque no tiene talla, ¿qué le faltará? Hormona de crecimiento. ¿Sí o no? ¿Dónde se produce la hormona de crecimiento? En la hipófisis. Entonces eso se llama hipopituitarismo aislado. ¿Ok? La mayoría de los pacientes
no tienen hipopituitarismo aislado. Miren, un niño que viene por talla baja, le examinamos, pero ya no es tan niño. ¿Qué edad tiene? 16 años. Le examino y no tiene, el pene está del tamaño de un niño de 5 años, los testículos igual, no tuvo pubertad. Fuera de eso le examino, la piel está seca, no tiene bocio, le hago el reflejo aquiliano que está lento, le converso y el chiquito parece que está bradisíquico, lento, no piensa. La mamá dice, este niño ya ha repetido 2 años el tercero de primaria, tiene 16 años. ¿Por qué? No le entra, le dicen se olvida, no se distrae, se duerme en la clase. Hipotiroidismo asociado a ¿qué? Talla baja, otra hormona que no se produce. Cuando se le tomó todos los exámenes, efectivamente, TSH normal pero con T4 baja, hipotiroidismo secundario. Se le dosó hormona de crecimiento con estímulo, se le hizo correr y se le dosó. Se le dio clonidina, después se dosó IGF-1, le dosamos cortisol, le dosamos FSH-LH, para la edad que tiene ya debía estar, ¿no es cierto?, en valores ya puberales, todo bajo. Radiografía de silla turca, salió un sofá, no salió una silla. Oye, mira, acá hay un tumor, era un craniofaringioma. Un tumor que le estaba comprimiendo las células que fabrican hormona de crecimiento, la TSH y también la FSH como la LH. ¿Ves? ¿Y cómo vino el niño? Vino por la talla baja que traía, el papá lo traía. Otro caso es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una paciente que tuvo durante su último parto una hemorragia uterina, justo en el tercer trimestre antes del parto, desprendimiento prematuro de membrana, atonía uterina, tuvieron que sacarle el útero porque se estaba desangrando. Muy bien, pasaron 27 años el caso de esta paciente. 27 años después llega a la emergencia con crisis suprarrenal, hipotensión arterial, hipoglicemia, hiponatremia y acidosis metabólica. Cuando le preguntamos qué edad tenía como 48, 50 años. ¿Parece? No, parece de 70. Entonces, estaba la paciente, estaba con 8,5 de presión. Y hablaba todavía, pero hablaba toda así, ¿no? Como si fuera una paciente hipotiroidea. Tú le hablabas y se reía nomás, ni siquiera estaba conectada. Y tenía glucosa baja, 50. Estaba con su dextrosa al 10%. Ya le había puesto ya inotrópicos y no respondía a la presión. Sepsis. Claro, el hemograma decía leucocitosis, pero era una acidosis metabólica. Tenía hipercalemia con hiponatremia. Entonces a la paciente, la hija, ¿no? Una cosa, ¿tú eres la hija? Sí, la penúltima, la mayor. Ah, ¿y tu mamá? Sí, pues en el último parto no. ¿Y se enfermó? No. ¿Cuántos años dio de lactar? No. Ahí está el diagnóstico. ¿Saben qué? 12 en cortisol y pónganle hidrocortisol. Le pusieron el hidrocortisol, la presión subió, el sodio se corrigió. Crisis suprarrenal, Sheehan. ¿Qué pasó? Infarto en la hipófisis. Como tuvo la hemorragia, toda la sangre a dónde se tiene que ir, al corazón, ¿sí o no? Y en el parto la hipófisis crece y el 80% son células que producen prolactina. Se infartó, pues, o sea, tuvo que ir la sangre rápido hacia el corazón y las células de la hipófisis les dio como una isquemia. ¿Cómo nos dimos cuenta que es un Sheehan? No dio de lactar. Nunca más volvió a menstruar la mujer. Y las hormonas que les menciono. Sin embargo, hay otra patología que produce hipopituitarismo. Son los tumores, habíamos dicho, los tumores hipoficiarios son una causa importante. Los tumores generalmente no producen hormonas, estos de acá que se llaman apoplejía. ¿Qué es la apoplejía? Es un tumor en la hipófisis que tuvo un infarto. Y la apoplejía tiene esta característica: el paciente llega a la emergencia con cefalea, náuseas, alteraciones visuales, llega también con oftalmoplejía, trastorno del sensorio,
por un infarto del tumor de la hipófisis. ¿Cuáles son las características clínicas? Miren, 84% tenían un dolor, algunas mujeres decían, es un dolor como si fuera de parto, doctor. Y algunos pacientes decían, es el dolor de la muela del juicio, pero en la cabeza. Muchos de ellos tenían parálisis de los pares craneales. Algunos hacen crisis suprarrenal y otros hacen una lipotimia. ¿Qué es una lipotimia? Una descompensación, como que la presión se les baja. Entonces, los pacientes, muchos tienen alteraciones hormonales. Miren. Acá es controversial. Algunos dicen, ¿en qué momento les toman una resonancia? Si está el paciente en ese momento con la hemorragia, la tomografía capta mejor una apoplejía, porque se va a ver la sangre. Si pasaron 24 o 48 horas del caso, es mejor tomar una resonancia. A veces se opera y a veces no. ¿Se acuerdan que les dije que hay un hipopituitarismo transitorio? A veces en este caso de las apoplejías ocurre eso. ¿Cómo sabemos nosotros si este paciente que tuvo apoplejía va a recuperar su función hipofisiaria? Con una hormona que se dosa. ¿Cuál es? La prolactina. Si la prolactina es mayor de 3.5 nanogramos por mililitro, después de que pasó el episodio y todo lo demás, este paciente va a recuperar su función hipofisial. Si está por debajo, toda su vida va a tener que tomar prednisona, hormona levotiroxina. Si es un paciente joven, varón, hay que ponerle testosterona. Si es paciente mujer de 20 años que tuvo un adenoma y le dio una apoplejía, tenemos que dar estrógenos y progesterona, porque nunca más va a volver a menstruar. Hay que decirle que ojalá pueda en algún momento embarazarse, pero a veces no se embaraza. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico del hipopituitarismo secundario? Miren, hay que pedir ambas hormonas, hormonas de la hipófisis como hormonas, ¿dónde? En el nivel periférico. Si este paciente tiene panhipopituitarismo, tiene todo bajo, T4, cortisol, estrógeno, testosterona, prolactina y la IGF-1. Todo está disminuido. El diagnóstico se hace con estos de acá. Estos de acá pueden estar normal, miren. Pues la TSH está normal. TSH normal con T4 bajo, esto es secundario, o sea, es hipofisiario. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pedir a ambos. Pero si esto está normal o bajo, más esto bajo, eso es primario, secundario. Es decir, hipofisiario. Y si la tiroides es la que solamente está mal y tiene bocio, bueno, vamos a ver estos casos de acá. Sitúense en esto. Esto es lo que tienen que ver para hacer diagnóstico de hipopituitarismo. ¿Todos los pacientes tienen la TSH y la T4 baja? No. ¿Todos los pacientes tienen hipopituitarismo y las pruebas al inicio todo sale bajo? No. En endocrino por eso hacemos los test de estimulación. ¿Cuál es el test de estimulación más importante? Voy a pasar esto porque quiero que vean esto de acá. Es el cortisol. Es la prueba que tiene que ver con la insulina, ¿de acuerdo? O sea, hay lo que llamamos hipopituitarismo parcial o latente. No le podemos dar terapia de reemplazo porque no estamos seguros si a este paciente le falta o no le falta la hormona. ¿Qué hacemos entonces? Lo hospitalizamos. ¿Cuánto está su cortisol? 7. Pero está en estrés. ¿Cuánto debería estar? 14, 15. ¿Cuál es el valor normal del cortisol? Ojo, el cortisol se toma antes de las 9 de la mañana. Si ustedes le toman a las 11, ¿qué dice el ritmo circadiano? Está bajo, pues puede salir 5, 4. Eso no es que esté mal. Entonces se hace la prueba, se hospitaliza al paciente. Lo hospitalizamos con todo lo que debe ser una buena hospitalización. Monitoreo, a un monitor. Le vamos a poner insulina. ¿Qué le vamos a causar? Hipoglicemia.
¿Cómo le va a pasar hipoglicemia? Así es, pues. La hipoglicemia es lo más estresante que hay. ¿De acuerdo? La hipoglicemia es lo más estresante que hay. ¿Se acuerdan del sistema contrarregulador de la glucosa e insulina? ¿Qué tiene que subir la glucosa? Hormona de crecimiento, glucagon, cortisol, ¿qué más? Catecolaminas. Al inicio de la clase les dije, ¿qué hormona no debe dejar de poner si no el paciente se muere? Corticoide. Y poniendo insulina vamos a estimular todo, cortisol, adrenalina, noradrenalina. Al paciente se lo hospitaliza y se le pone 0.1 unidad por kilo de peso por vía endovenosa. A los 15 y 30 segundos, al toque nomás, se obtienen muestras ya. ¿De qué? De hormona de crecimiento, cortisol. Y la glucosa, obviamente, ¿no? Para evitar que el paciente haga hipoglicemia. ¿Qué va a pasar en el paciente normal que su función hipoficiaria está normal? Va a subir, obviamente, ¿qué cosa? El cortisol, y sube la hormona de crecimiento. Si estas suben, van a hacerle subir la glucosa al paciente. Pero, ¿qué pasa en el hipopituitarismo? Miren, plano. Le tenemos que poner nosotros la dextrosa para que no haga secuela. Y así hacemos el diagnóstico. ¿Cuál es el tratamiento entonces del hipopituitarismo? Depende pues de la causa. Ustedes han visto todas las causas. ¿Qué es lo que no debemos de dejar de dar? Hidrocortisona o corticoides. Es el número 1. Muy bien. Vamos a hacer un break. Vamos a hacer un pequeño break para continuar con la parte de los tumores, ¿sí?